Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segundo podcast. Hoy estamos nuevamente con mi bella paciente, Mayra. Mayra, te cuento que he recibido muchos comentarios positivos del primer Así. podcast, pacientes, colegas, amigos, así que pues estamos bastante contentos, hemos tenido una gran acogida y como no hay primera sin segunda, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante. En efecto, ¿qué tal? Yo feliz, realmente encantada de ser nuevamente invitada por la doctora. Y es correcto, vamos a hablar de un tema que al menos a mí siempre me han quedado dudas sobre cuáles son, por ejemplo, doctora, las diferencias entre liposucción, lipoescultura, lipotransferencia, lipoabdomino, porque son términos que se usan muy seguido como si fueran sinónimos y entiendo que realmente no lo son. Entonces, si nos puede explicar un poco cuáles son las diferencias entre estos términos o similitudes, no lo sé. Ok, realmente considero que es un tema bastante importante porque sabemos, hoy se ve mucho hoy en día, incluso hablamos de intrusismo acerca de estos procedimientos. Entonces, esta primera pregunta me parece excelente porque las pacientes deben saber exactamente cuál es la diferencia entre una liposucción, lipoescultura, lipoabdominoplastia y lipotransferencia, Ujú. que hay mucha similitud. Liposucción es el procedimiento, es el acto de aspirar el tejido graso de una zona específica. Eso es una liposucción, que se hace a través de una cánula y que hoy en día pues existe mucha tecnología que te ayuda a hacer eso mucho menos invasivo. ¿Está bien? Ok. Lipoescultura, como dice su nombre, es hacer una escultura porque trabajamos 360, evaluamos a la paciente, vemos qué zonas necesita para crear un resultado mucho más armónico. Hablamos de brazos, región axilar, cintura, flancos. Entonces, es hacer una liposucción en diferentes zonas para que mi paciente pues obtenga un remodelado corporal mucho más armónico, mucho más bonito. Liposcultura entonces usualmente implica algo más general, es Más decir, general. no solamente una parte específica del cuerpo, sino determinadas zonas del cuerpo para que todo sea armónico. Exactamente, exactamente. Y lo importante es saber que todo esto, a veces se habla de que doctora, a veces nos llega comentarios, ¿no? Doctora, ¿cuánto cuesta una liposucción de abdomen? Ujú. O es pequeñito, es solamente eso. Entonces, no, la liposucción al ser un acto, al ser un procedimiento, es igual de importante, tiene que cumplir ciertos criterios de seguridad, clínica completamente Claro. certificada, o sea, material completamente estéril y la paciente cuando va a una consulta realmente tiene que saber qué es lo actual para hacer eso mucho menos invasivo. Ok. Y lipotransferencia, que es un término que mencionaste, Sí. ¿qué es la lipotransferencia? Es haber aspirado un tejido graso a través del procedimiento de liposucción y Ujú. llevarlo a una determinada zona, que puede ser en la región de las caderas, glúteos, también se utiliza en otras zonas como un tema reconstructivo, pero entonces la lipotransferencia es sacar la grasita, Ujú. aspirar la grasita de una zona y transferirla a otra zona, Ok. y ahí hablamos de lipotransferencia glútea. ¿Sí? Porque llevamos el Ya. tejido graso a la zona de los glúteos para crear un mejor contorno, una mejor proyección, etc. Interesante. Ya, me queda claro. Entonces, liposucción ya sabemos que es sacar grasa de una zona. Lipoescultura es sacar grasa de varias zonas para que quede un cuerpo más armónico. Lipotransferencia es sacar grasa de alguna zona específica del cuerpo y luego llevarla a otra zona del cuerpo para mejorar dimensiones. ¿Y la lipoabdominoplastía, Ok. doctora? La lipoabdominoplastía es el conjunto de dos procedimientos, una lipoescultura más una abdominoplastía. Es decir, en esa cirugía realizamos una lipoescultura, que es hacer un remodelado corporal 360, más la abdominoplastía, que viene a ser el retiro del exceso de piel y además se aprovecha en darle mayor fuerza a la pared muscular que tras los embarazos, etcétera, pues queda un poco flácido. Ok, ok. O sea, todos estos conceptos implican sacar grasa.
Pero Efectivamente. luego, ¿qué se hace con la grasa? O si hay piel en exceso, ya eso es lo que diferencia los diversos procedimientos por los que nosotros podemos optar. Ahora, todos estos deben realizarse por un cirujano plástico certificado Y en una clínica. y en una clínica completamente certificada. Ahora, lo que vamos a hablar hoy en día es, ok, existen estos procedimientos, han existido desde siempre, pero claramente con el paso del tiempo, pues las tecnologías aumentaron, hicieron que estos procedimientos de alguna manera sean mucho menos invasivos y por lo tanto el paciente tenga una mejor recuperación. Ya, doctora. Súper claro. Ya me queda las diferencias ya bastante más claras. ¿Nos queda Porque uno cierto? escucha estos términos y de verdad cree que son sinónimos, pero veo Exacto, que cada uno tiene una finalidad específica. efectivamente. Entiendo, doctora, que en estos últimos años la lipotransferencia ha comenzado a estar bastante de boga, o sea, como que las personas buscan dimensionar o cambiar las dimensiones de su cuerpo. Entonces, no solamente se quiere retirar grasa, sino que se usa esa grasa para mejorar otras zonas del cuerpo. Exacto. Usualmente La es región glútea, la región glútea caderas también. o K. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una lipotransferencia y un implante de glúteos? ¿Usted Ok, cuándo recomendaría cuál? ok, buena pregunta. Realmente es necesario saber que solo hay tres maneras Ujú. nada más, de aumentar los glúteos. ¿Está bien? Uno es a través de la lipotransferencia, es decir, utilizando tu propia grasa. Que cuando yo lo recomiendo, generalmente cuando el paciente y yo veo que necesito cambiar el contorno, flancos, por ahí hay una adiposidad en la región de los flancos, en la cintura, en la región abdominal, entonces de todas maneras se va a beneficiar si yo remodelo esa región de la cintura, doy una cintura más pequeña y utilizo esa grasa para darle mayor proyección al contorno glúteo. ¿Está bien? Ujú. Primera forma. La segunda forma es a través de los implantes glúteos. Claro. Entonces, hoy en día, pues los implantes también es un método seguro en aquella paciente que desee mucha más proyección, ¿sí? Pacientes que por ahí, por ejemplo, no tienen Mucha mucha grasa. cantidad de grasa o tal vez las expectativas del paciente también es bastante proyección. Entonces, en implante glúteo, claramente, hay diferentes tamaños, proyecciones, etcétera, y se conversa con la paciente. Es más, hoy en día hacemos hasta técnica híbrida. Se coloca Ya. un implante para dar mayor proyección y para darle una mayor cobertura lateral y Ujú. naturalidad, pues se utiliza la grasa. Entonces, esa es una técnica híbrida, donde Híbrido. combinamos grasita y el implante. Y la otra manera, que también está demostrado, es a través del ácido hialurónico. Sin embargo, este ácido hialurónico no se puede utilizar para un aumento como tal, porque el ácido hialurónico solo se utiliza para, de alguna manera, camuflar ciertas depresiones, etcétera, porque no podemos colocar el mismo volumen que colocamos de grasa de Ujú. ácido hialurónico. Y esto es importante, que no solo hay una marca en específica que está aprobado para la aplicación de hialurónico en glúteo, ¿sí? Ok, Así ok. que no puede ser, doctora, ¿me puedo poner 20 jeringas en cada glúteo? No, para nada. Otra cosa importante es saber también dónde se aplica la grasa, que solamente en el tejido celular subcutáneo, en la Ujú. región glútea. En el caso del implante, sí, la colocación es dentro del músculo. Justamente esa, por ahí va mi siguiente pregunta. Ujú. No es que uno coloque la grasa donde quiera, sino que usted hace una evaluación corporal para ver en qué zonas es que el paciente necesita más grasa. No sé, se me ocurre. Proyección por atrás, caderas, ¿no? O sea, hay que hacer una evaluación previa al paciente para determinar eso en forma Efectivamente. conjunta. Efectivamente, cuando el paciente viene a mí necesariamente por aumento de glúteo, yo en lugar de hablar acerca de la hipotransferencia, que es aumentar y colocar la grasa en el glúteo, Ujú. ¿sí? Yo hablo de diseño glúteo 3D. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que evaluamos el glúteo del paciente porque hay distintas formas de glúteo, ¿sí? Ujú. Entonces, podemos cambiar
la forma del glúteo. A veces hay Ya. glúteos cuadrados, donde incluso no solo hablo de aumentar, a veces tengo que retirar un poquito de su tejido graso del glúteo para dar un mejor contorno y que tenga una forma muy bonita y natural. Entonces, el diseño glúteo es ver específicamente el glúteo de mi paciente, ver cómo yo puedo remodelar y hacer que incluso esa lipotransferencia se vea natural. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Que yo simplemente utilice la grasa, la coloque en el glúteo y aumente su tamaño con la misma forma que tiene, en lugar de cambiar la forma. ¿Me dejo entender? Claro, hay que aprovechar que Y ya hay, está adentro para que exacto, quede lo más exacto. óptimo posible. Y incluso ahí también es un tema, hablamos de seguridad. Hoy en día hacemos esto incluso bajo guía ecográfica, ¿me entiendes? Para aumentar mucho más el tema de la seguridad. Y siempre, un poco lo que estoy derivando para el podcast, la grasa que se transferiría al glúteo tiene que estar por encima del músculo, ¿correcto? Siempre. No puede ser por debajo. No. Y por eso también es tan útil el usar un ecógrafo junto con la cirugía, que entiendo usted lo hace siempre, por un tema de seguridad. Siempre. Ahora, yo te voy a comentar algo. O sea, tu pregunta es súper importante. El injerto de glúteo por un tema de seguridad y de hecho las guías es lo que definitivamente nos indican, es colocar el injerto de glúteo en el tejido celular subcutáneo, es decir, en la grasa del glúteo del paciente, no intramuscular, no en el músculo. O sea, la grasa ¿sí? con la grasa. Exactamente, la grasa por la grasa. Yeah. Tiene un porcentaje de reabsorción, siempre la literatura nos indica 30-40%, por eso es que yo siempre hablo con mi paciente realmente cuáles son las expectativas. Influye mucho, ¿no? Influye mucho el tema de la reabsorción, cómo está la elasticidad de ese glúteo, la forma de aplicación y tu pregunta respecto a la guía ecográfica, claramente lo hacemos por un tema de seguridad. Ya, doctora. ¿Y cuál es la tecnología que usa? Porque entendería que es la misma tanto en lipoescultura, en liposucción, en lipotransferencia como en lipoabdomino. ¿Usa alguna tecnología específica para estas operaciones? Sí. Realmente hoy en día, para hacer la cirugía mucho más segura, utilizamos 3 tipos de cirugía, 3 tipos de tecnologías. Utilizamos una tecnología de emulsificación, ¿sí? ¿Qué marcas van a existir? Varias. Así que hoy día no vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de tecnologías como tal y sobre todo la importancia. La tecnología de emulsificación me permite que yo no haga una aspiración directa, porque tú sabes que el tejido graso pues es compacto, ¿sí? Claro. Entonces, si hablaríamos y retrocediéramos y hablamos de algo tradicional, es introducir una cánula, ¿sí? Y aspirar a un tejido graso compacto que puede ser muchas veces más invasivo, no solamente aspiro grasa, sino aspiro también, pues lesiono un poquito de vasos sanguíneos, ¿sí? El post es más complicado también, Eso asumo. lleva a una cadena de un postoperatorio más complicado. Entonces, la tecnología de emulsificación lo que hace es separar el tejido graso de la parte superficial y del músculo. Okay. De alguna manera vamos a entenderlo en términos prácticos como que degrada el tejido graso. Para que sea más fácil el momento de extraerlo. Efectivamente. ¿Para qué? Para que al momento de la aspiración sea mucho más fácil. Primera tecnología. Segunda tecnología, tenemos la tecnología de aspiración. Marcas también varias, ¿sí? Yeah. La que yo utilizo, bueno, se llama microaire, pero realmente es una tecnología que permite que la aspiración sea mucho más precisa. Es una cánula que hace un movimiento vibratorio claramente guiado por mi persona para aspirar en un mismo plano, ¿sí? Yo haga mucho menos esfuerzo físico con mi paciente y de alguna manera también acelere un poco el tiempo, o mejor dicho, disminuya el tiempo quirúrgico porque estoy aspirando a una velocidad un poquito mayor con menos trauma, ¿sí? Okay. Y tercera tecnología, que realmente esta podría ser opcional, sin embargo yo la utilizo casi en el 99% de mis pacientes, que es una tecnología de retracción de piel, que la utilizo mucho, por ejemplo, en espalda, brazos, región axilar. ¿Y esto por qué? Porque, ya remodelé mi contorno, porque ya aspiré mi tejido graso, ¿sí? Entonces, para acomodar esa piel a mi nuevo contorno, utilizo una tecnología de retracción.
Se llama Claro. retracción. Entonces, de esa manera logro una retracción inmediata y como hay un calentamiento interno, también logro una retracción tardía. Entonces, me ayuda mucho a mejorar incluso la calidad de piel de esa zona. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en una liposucción vas a sacar la grasa y obviamente va a quedar como no soy especialista en medicina, pero claro, quito grasa y se me ocurre que va a quedar piel sobrante Sí, o un poco más claro. flácida y Sí, justamente la tecnología de retraction serviría para que esa piel que ya no tiene ese soporte de grasa pegue bien y quede un resultado más armónico. sí, efectivamente. Entonces, incluso en tecnologías de retracción hablamos de qué pacientes son candidatas. O sea, a mí me llega incluso a veces pacientes que tienen algún grado de flacidez Ujú. y en consulta evaluamos si realmente es candidata para esa tecnología de retracción, básicamente en la zona abdominal. Pero, tal cual lo que has mencionado, es así con la tecnología de retracción. Claro. Y ya asumo que deben haber casos más extremos en donde sí es necesario irse por una lipoabdomino porque ya hay demasiada piel Sí, sobrante de después todas de que sacas la maneras. grasa y ahí sí es necesario cortar. Sí, sí, eso es lo importante. O sea, claramente una tecnología de retracción pues no reemplaza una lipoabdomino, ¿sí? Ujú. La flacidez muscular que se puede presentar tras varios embarazos Claro. tampoco se reemplaza porque es algo que no tocamos en una lipoescultura, por ejemplo. Ahí sí necesito una lipoabdomino, ¿sí? Para dar un Mm. corset interno. Ya, doctora, muy interesante. Me encanta porque usted hace uso bastante de tecnología, ¿no? Y todo, como usted indica, es un círculo virtuoso. Usas tecnología, obtienes mejores resultados, el post es más tranquilo, por lo tanto puedes reinsertarte a tus labores más rápido y entendería que con las técnicas anteriores no se lograba ese mismo resultado en tan poco tiempo de post. Efectivamente. O sea, yo trato, siempre les digo a mi paciente, ¿no? La técnica quirúrgica es del cirujano, ¿sí? Ujú, Es del ujú. cirujano. Pero particularmente yo utilizo mucho la tecnología como un aliado y de alguna manera es una herramienta y si es un plus para que mi paciente pueda recuperarse más rápido, ¿por qué no utilizarla? ¿Sí? Claro, Entonces, en la consulta, ahí es donde el paciente tiene que saber cuáles son las alternativas hoy en día y bueno, el paciente también decide, ¿sí? correcto. Ok, doctora. Eh, Volviendo a la lipotransferencia. Ujú. Ya nos indicó que un porcentaje de la grasa se reabsorbe, que va entre 30 a 40%. Asumo que depende mucho de la genética también de la También, persona. sí. ¿Cuándo es que la paciente puede decir, ok, ya hasta este punto se reabsorbió tanto porcentaje, ahora mi resultado está estable? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Un año, 6 meses? Sí, más o menos entre 3 a 6 meses, lo que se le Ya. indica al paciente es que mantenga un peso estable. Ujú. Si la paciente pues tiene bajadas bruscas de peso, puede ser un motivo, así como bajó el tejido graso de la región abdominal, de la mama, del glúteo, del mismo rostro, también podemos ver una disminución del tejido graso del glúteo. ¿Está bien? Ujú. Sí. Ok, y claro, entendería también que cuando uno sale de la operación, inmediatamente después hay inflamación. Sí, Entonces, a veces uno confunde la inflamación con el volumen de la efectivamente. lipotransferencia. Entonces, Efectivamente. a veces lo que se pierde no es tanto la grasa en sí, sino es que bajó la inflamación y ya el resultado está quedando cada vez más y más estable. Sí, efectivamente. Ya, Efectivamente. perfecto. Doctora, hablando ya de la recuperación, yo salgo de mi operación, ya sea una liposucción, una lipoescultura, una lipotransferencia o una lipoabdomino. ¿Cuánto tiempo de post tienen estas operaciones? Varía dependiendo, asumiría que la lipoabdomino sí tiene un Mayor. post mayor, ¿no? Porque Sí, hay de todas corte. maneras, de todas maneras. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Ok, yo te digo, te voy a mencionar tiempo de recuperación eh, de dos maneras. Una donde la paciente pueda ya retomar sus actividades y tal vez una donde la paciente, o sea, le permite hacer sus actividades básicas, ¿me entiendes? O sea, caminar, bañarse, etcétera. Ya está un poco más libre, por así decirlo. En el caso de la lipoescultura, aproximadamente yo te diría 10 días, 7 a 10 días.
¿sí? De acuerdo a nuestro protocolo. Y en el caso del lipoabdomino estamos hablando 2 semanas aproximadamente, cuando la paciente va a estar bastante bien, tal vez ya retomando las actividades. Lipoescultura 3 semanas, lipoabdomino 1 mes. Y claramente el lipoabdomino es mayor por el tema del corte, ¿no? Claro, porque hay una cicatriz. Hay una cicatriz, efectivamente, pero que la cicatriz es de cadera a cadera, pero literal es una línea, ¿sí? Entonces ya eso se le explica a la paciente en consulta exactamente de dónde es, cómo es, depende mucho también de la flacidez del paciente. Ok, doctora. Entonces, en una lipoescultura 7-10 días, que es realmente un plazo bastante corto, asumo que es el mismo plazo para la lipotransferencia también. Sí, o la lipotransferencia acuérdate que la es un poco más. bueno, la lipotransferencia viene asociada a una lipoescultura o a una lipoabdomino. Y realmente hay mucho temor acerca de eso, ¿no? No se deben sentar, deben estar paradas, deben dormir boca abajo. Claro, alguna vez vi un post en donde te dicen, oye, tienes que estar 3 meses sin sentarte. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué hago en esos 3 meses si no me puedo sentar? Claro, es muy poco práctico. Sí, no. Realmente, bueno, la nutrición de la grasa no, tiene una nutrición periférica. Entonces eso quiere decir que si yo realmente me siento, lo aplasto, no va a vivir mucho o algo así, y eso no es cierto. O sea, tiene otro tipo de nutrición. Por lo tanto, creo que lo más importante en cuánto se queda o cuánto no, claramente hay varios, pero entre ellos es la técnica de aplicación del cirujano, que hay que tratar de aplicarlo entre capas, ¿sí? Para que la grasa agarre mayor contacto, y ahí es donde hablo de la nutrición periférica. Otro claramente es el organismo del paciente. En términos prácticos hablamos del porcentaje que te mencioné, 30-40%, pero la paciente puede sentarse, la paciente puede dormir. Yo lo que aconsejo usualmente es una almohadilla debajo de las rodillas para no hacer una presión directa, pero la paciente puede lateralizarse. Siempre buscar el tema de la comodidad. Hoy en día he visto que ha salido diferentes materiales para el posoperatorio, que realmente está bien si la paciente busca un tema de comodidad, ¿sí? Pero naturalmente tú te puedes sentar, acostar, etc. Puedes hacer eso, sí, claro. De todas maneras. 3 meses sin sentarte. No. Súper complicado. Es un poco complicado, sí. Ya, doctora. Luego, una consulta que abarca tanto la lipoescultura, la liposucción, la lipoabdomino como la lipotransferencia. La fibrosis. Entiendo que en estas 4 operaciones es normal sentir cierto acartonamiento en el abdomen, en la zona que ha sido trabajada al momento de sacar la grasa, ondulaciones. ¿Me tengo que asustar si veo eso o es un proceso natural del cuerpo que está regenerándose? Sí, qué buena pregunta. La fibrosis, ¿te acuerdas que hablamos de la fibrosis en liposucción sí, del papado? Sí. Ok, fibrosis es parte del proceso de cicatrización. De hecho, tenemos 3 fases de cicatrización. La fase inflamatoria, proliferativa y remodelación. La fase inflamatoria y la fase proliferativa es la que justamente el paciente siente esa sensación de, doctora, esta zona que me ha tratado la siento un poquito durita, más si hemos trabajado con tecnología, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante? Que esa fibrosis, o sea, lo que no tiene que pasar es que esa fibrosis se note por fuera. ¿Está bien? O sea, signos del canulazo, ondulamientos, depresiones, todo eso pasa un proceso, ¿sí? Entonces, el paciente no se debe de asustar. Es muy importante que no se haga una liposucción agresiva, justamente para no dañar la parte superficial y que esa fibrosis se pueda notar, por así decirlo. Parte normal, realmente. Y es verdad, doctora, que después de estas operaciones de remodelación, para englobar a las 4, ¿no? Para hablar de lipoescultura, liposucción, lipotransferencia. Lipoescultura y lipoabdomino. Porque acuérdate que la liposucción es parte de la lipoescultura, ¿sí? Y la lipotransferencia se puede hacer en la lipoescultura o en la... O sea, por ejemplo, para yo hacer una lipotransferencia, tengo que hacer una liposucción o tengo que hacer una lipoescultura. ¿Te das cuenta? O sea, liposucción y luego tenemos 2 géneros. Lipoescultura. O 2 especies, lipoescultura. O lipoabdomino. Sí. Cuando hacemos este tipo de remodelaciones corporales, ¿es normal que siempre el abdomen inferior sea el que se desinflame al final? Sí.
Ok. Esto es por un tema de gravedad. Casi siempre se le indica al paciente pues que deambule, ¿sí? Que Ya. camine. Entonces, todo lo que hemos aspirado es más el líquido inflamatorio que puede haber dentro, siempre desciende. Ya. Y siempre por gravedad, la parte inferior del abdomen es como que lo último que termine de desinflamar, realmente. Ok, o sea, es lo esperable, sentir siempre tu abdomen inferior un poquito más inflamado que Que las el otras resto. partes. Sí, efectivamente. Entiendo, doctora, que dentro del paquete que usted ofrece está los drenajes linfáticos. Sí. ¿Son siempre necesarios? ¿Son opcionales? ¿Cuál es la función de los drenajes? Ok, efectivamente, si nosotros ya hacemos una cirugía de contorno corporal, es necesario que tú te realices tus drenajes posoperatorios. ¿Por qué? Porque hemos manipulado, hemos inflamado el tejido, entonces tenemos que ayudar a ese proceso de recuperación. Es más, cuando hablamos de lipoescultura o lipoabdomino, significa que nosotros hemos infiltrado una cantidad de líquido, ¿sí? Para justamente hacer esa aspiración mucho más segura. Por lo tanto, va a haber mucho más líquido inflamatorio que comparado a otra cirugía. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a eliminarlo a través de estos drenajes linfáticos. Generalmente tengo un protocolo en lipoescultura muy diferente al de lipoabdomino. Mis pacientes de lipoescultura inician su drenaje posoperatorio, están a cargo de una fisioterapeuta. De hecho, mi fisioterapeuta utiliza también una tecnología que es Indiva posoperatorio e inicia en lipoescultura al tercer día. Mi Ya. protocolo es interdiario, casi siempre pues indicamos 10 sesiones. Con 10 sesiones las pacientes están ya bastante recuperadas, por ahí pueden requerir unas adicionales, pero nunca es 20, 30 sesiones. En el caso del lipoabdomino, por protocolo yo inicio al 5.º día posoperatorio, tal cual, con la tecnología Indiva Post también, y luego es interdiario. También indicamos 10 sesiones post. Perfecto. ¿Y estas sesiones de drenaje están dentro del paquete que usted ofrece? Sí, definitivamente. O sea, trato realmente de a la paciente, pues, que no se preocupe absolutamente por nada. Claro. Definitivamente tenemos absolutamente todo lo que la paciente requiere. Perfecto. Ejercicios, doctora. Yo asumo que muchas personas, después de hacerse una remodelación, ya sea una lipoescultura o una lipoabdomino, quieren volver a hacer ejercicio, quieren sentirse activas. ¿Tienen que esperar un tiempo largo, semanas, meses? En el caso de lipoescultura, la tercera semana ya inician una deambulación fuera de casa, está bien, parques, etcétera. Tal vez trotar muy poco. Al mes, que sería la cuarta semana, ya empezamos con ejercicios de estiramiento como tal, baile. Yo recomiendo baile, natación, ¿sí? Justamente porque a veces la paciente por un tema de miedo, dolor en las zonas trabajadas, pues tiene miedo. Incluso Claro. tiene miedo a mover los brazos, etcétera. Entonces, les indicamos, y esto es parte también de nuestro protocolo, los ejercicios de estiramiento guiados, ¿sí? Okay. Entonces, le indicamos tipo baile, tipo ejercicios aeróbicos, natación, etcétera. Mes y medio pueden retomar pesas, ¿sí? Y de a poco también, o sea, si por ahí tú hacías, no sé, 10 kilos, claramente no vas a empezar con 10 kilos, empiezas de a poco. Y yo siempre le digo, es tu cuerpo el que realmente te indica, porque tu cuerpo es el que te limita. Como que, ok, sentí un poquito de dolor, entonces voy de a poco. En el caso del lipoabdomino, sí tratamos de cuidar mucho el tema de la aplicatura y el tema de la cicatriz, entonces indicamos que todo se inicia a partir del mes. Casi siempre 2 meses ya pueden retomar el tema de ejercicios y ejercicios de fuerza, pues. Y, por ejemplo, en el caso de una lipotransferencia, ¿en cuánto tiempo podría hacer ya ejercicios de fuerza enfocados al glúteo? Usualmente mes y medio, 2 meses. Ok, o sea, ya con tranquilidad puedo comenzar mis ejercicios, pero siempre de forma gradual. Siempre de forma gradual. A veces incluso no quieren iniciar ejercicios de fuerza porque tienen miedo de que se les vaya la grasa, ¿sí? Claro. Y esa no es la idea. O sea, la idea no es que tú no hagas tus ejercicios. De hecho, esta cirugía fue para remodelar tu contorno de cuerpo y de glúteo. Y claramente, pues si tú hacías tus actividades, hay que hacerlas, vas a hipertrofiar tu músculo glúteo y con seguridad tu contorno se va a ver mucho, mucho mejor. Genial. Entonces no es porque tenga más músculo la grasa vaya a disminuir, sino que es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Efectivamente, hipertrofias tu músculo glúteo, le das más proyección y el glúteo pues obtiene claramente un resultado incluso hasta más natural, potencias tu resultado. Entonces ahí hablamos de que la cirugía es 50%
y el otro 50% el paciente con su alimentación saludable, con la actividad física que tiene que hacer, definitivamente. O sea, no hay competencia. No sé si has visto, pero a veces dicen, hazte esta cirugía, hazte lipoescultura, lipoabdomino, si no quieres ir al gimnasio. Sí, sí, sí. ¿Has visto? Claro. Entonces, eso no es así. O sea, la lipoescultura o lipoabdomino es para remodelar tu contorno. Te da una base, ¿no? Exacto. Te da... Hacer una cintura más pequeña, eliminar ese tejido graso que es muy resistente, etcétera. Y luego tú, con tu actividad física y tu estilo de vida, claramente potencias tus resultados. Y eso es importante, ¿no? Porque asumo que debe haber mucha gente que piensa que, ok, salgo de la operación, hago mi post tranquila y me olvido. Pero no es así. Entiendo que para mantener el resultado necesitas hacer ejercicios, una dieta saludable. Entonces, no es que sales simplemente de la operación y vas a tener el cuerpo con el que saliste de por vida. No, tienes que seguir teniendo un estilo de vida saludable. Por supuesto. Y entendemos que aquella paciente que va en búsqueda de una lipoescultura o lipoabdomino es porque claramente primero está pensando en su salud, ¿sí? Entonces, bueno, qué buena. Este es un mito, ¿cierto? ¿Has visto el tema de que yo he visto a veces es uno o es uno otra. Y compiten, ¿no? O sea, no quieres ir al gimnasio, ok, hazte la lipo. Y no es así. O sea, claramente van en conjunto. Ya, doctora. Y una pregunta final. Si hoy pudiera hablar con una paciente que está a una semana de operarse de una, ya sea lipoescultura o lipoabdomino, y tiene miedo, ¿qué le diría? Lo primero es que tiene que estar la paciente que ingresa a cirugía, sea por una lipoescultura, lipoabdomino u otra cirugía, es una paciente que tiene que estar muy segura, haber tomado la decisión por ella misma, pero también muy segura de su cirujano, ¿está bien? O sea, eso influye y creo que baja muchísimo el tema del miedo. Tener miedo es normal, pero cuando tú tomas la decisión por un acto de amor propio y voluntad, porque sabes que ese procedimiento va a aumentar tu autoconfianza, vas a volver a usar esa ropa pues que no utilizabas, etcétera, créeme que tú ya no ves esa cirugía como algo temeroso. Al contrario, es el día más esperado. Entonces, lo principal es que estén muy seguras del procedimiento que se van a realizar, sepan exactamente dónde va a ser la cicatriz, los puntitos, etcétera. Yo trato de que el paciente no tenga más preocupación en posoperatorio, etcétera. Por eso todas esas coordinaciones se realizan previas para que su posoperatorio pues sea el ideal. Influye mucho también. Y pues que confíen en su cirujano y para eso la consulta es vital. Correcto. El paciente sabe qué tecnología se va a utilizar, cómo va a ser su posoperatorio. Entonces eso influye mucho en el miedo post. Que conozca su cirujano, que conozca el procedimiento, que sepa que va a ser atendido en una clínica con garantía, que vaya con sus exámenes prequirúrgicos, asumo también. De todas maneras, sí. Ya, doctora. Efectivamente. Súper interesante, me ayudó bastante a entender muchos conceptos que los tenía un poco desordenados. Así que nada, no sé si quiere decir algunas últimas palabras. Bueno, Mayra, realmente agradecerte nuevamente por tu disposición. Mayra es mi paciente de las 20, 30 preguntas acá siempre. Es verdad. Entonces, agradecerte. Realmente han sido preguntas muy interesantes. Creo que has hecho un trabajo extraordinario en hacer toda esta revisión de preguntas. Un tema de bastante interés, la lipoescultura o lipoabdomino, también es responsabilidad del paciente pasar una consulta previa, no guiarse por precios, saber exactamente si existe o no tecnología y si el paciente quiere, porque claramente pues las tecnologías definitivamente tienen un costo adicional, ¿sí? El precio no tiene que ser un factor determinante al momento de escoger pues una decisión tan importante. Sí, claro, y suena cliché, pero de verdad uno ve que definitivamente lo barato sale caro, ¿no? Entonces, concuerdo totalmente, doctora, con usted, que el precio es un factor que no debe ser determinante, ¿no? Sino sobre todo las credenciales del cirujano, cuáles son las seguridades que te da esa persona respecto al post que va a estar acompañándote. Exacto. Entonces, ver el combo que te da. El conjunto. Y más que eso, esto es una cirugía que puede, o sea, que tiene un impacto emocional
muy positivo en la vida del paciente. O sea, cambiar el contorno corporal de la paciente no es solo por un tema estético, sino es definitivamente volver a que la paciente recobre nuevamente esa sensación de confianza, ¿sí? De alguna manera volver a vestir esa ropa que no usaba, mamás Claro. que por ahí claramente en brazos cambia el contorno. Entonces, el impacto emocional positivo que trae una cirugía corporal, de alguna manera bien planificada, clínica completamente certificada, un postoperatorio adecuado, pues eso no tiene precio. Así que bueno, amigos, muchas gracias por haber llegado a esta parte final del video. Espero que haya sido de su agrado. Si ustedes tienen muchas más preguntas, ustedes pueden hacerlo pues en los comentarios, que con mucho gusto las vamos a responder. Así que nos vamos o nos vemos hasta un tercer episodio, Mayra. Dios mediante. Muy pronto, esperemos. Listo, bueno, hasta luego, amigos. Chao, Hasta chao. luego. Gracias.